¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una transmisión más, un nuevo comienzo de semana en este día 15 de febrero con este programa que hemos denominado El Poder del Voto a través de Pepe Noticias Comunicaciones. Hoy con dos entrevistados. A esta hora vamos a saludar a nuestro primer entrevistado. Él es candidato a la constituyente, él es independiente, es un joven profesional magallánico que ya comenzó su campaña. La semana pasada lo vimos también en Tierra del Fuego, pero hoy vamos a conocerlo más en profundidad. Queremos saber quién es Ricardo. No, me equivoqué, no es Ricardo, es Rodolfo. Es Rodolfo Arecheta Valeta. Le dije Ricardo porque me acordé de un amigo que tenemos en común. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Rodolfo. Bienvenido a esta transmisión de Pepe Noticias Comunicaciones. Y bueno, me imagino que motivado, contento, te he visto en Tierra del Fuego, también hablando con los vecinos en este comienzo de campaña. Hola Pepe, ¿qué tal? Bueno, antes que todo, muchas gracias por el espacio. A veces para los que somos más chicos no es tan fácil acceder y hemos visto algunos candidatos que le ponen mucha plata a los medios de comunicación, así que agradecido por el espacio. Y sí, pues yo soy magallánico, soy abogado, tengo 34 años, voy como candidato independiente por un cupo de Bópoli. Algo de mí, bueno, nacido y criado en la región, obviamente. Después me fui a estudiar, soy abogado de la Universidad de Chile. Trabajé un tiempo en la Fiscalía Nacional Económica, que para los que no saben es la institución encargada de perseguir la colusión, así que mi compromiso con el servicio público viene de antes de tomar la decisión de participar en este proceso. Harta pega se podrá imaginar la gente que nos escucha en la Fiscalía Nacional Económica. Y después me gané una beca para ir a estudiar al Reino Unido Derecho Constitucional, así que en eso estamos ahora, por eso estoy aquí, y también sobre todo por la motivación que me genera a mí la posibilidad de poder cambiar lo que está mal, que es una cuestión que nosotros estamos proponiendo cambios de forma responsable, y también de renovar un poco las caras, porque al final algo que nosotros como ciudadanos venimos pidiendo hace mucho es renovación política, porque son los mismos de siempre los que nos han llevado hasta acá, y uno siente también la responsabilidad por haber estudiado con una beca, por ejemplo, de devolver lo que uno recibió, y por eso, y también de hacerse cargo como generación de un proceso tan importante como la Convención Constituyente. Así que Rodolfo, yo mira, por lo menos mucho se ha hablado de lo que tú estás señalando, el tema del recambio, de los rostros nuevos, y hoy justamente estamos viendo una gama de candidaturas nuevas, rostros nuevos que vienen también justamente con esa misión, que es refrescar lo que es la política tradicional. Y como muy bien tú señalas, está obviamente la política tradicional y la política nueva. ¿Cuál es la diferencia tuya, por ejemplo, con los otros candidatos dentro de del partido que te representa? Tú eres independiente, pero vas en vas en un cupo independiente por un partido que es Evópoli en este caso. Sí, es súper buena la pregunta, porque precisamente nosotros acá venimos con un proyecto, no solamente con recambio de caras, sino que tenemos un proyecto político que es distinto a los demás candidatos de la lista. Nosotros estamos por los cambios. Yo en mi caso en particular voté a prueba porque estoy convencido de que necesitamos cambios, de que necesitamos sentarnos a la mesa a conversar, y también que a veces se asocia el sector con el que yo estoy yendo a esta elección con un sector que es más propio del statu quo, que siempre está, como que se resiste un poco a los cambios, y nuestro proyecto político es de reforma, de cambiar lo que está mal y mantener lo que está bien, y como proyecto político queremos avanzar, y no nos parece que un proyecto político sea crear un buen ambiente para hacer negocios. Eso no es un proyecto político, eso es un eslogan o algo que defienden los que están por el statu quo. Nosotros queremos cambios, pero queremos cambios hechos de manera responsable, porque acá también en este proceso se presta para que uno diga muchas cosas y las expectativas suban. ¿Qué me diferencia a mí de los demás candidatos de mi sector? Es eso, que yo no he participado, yo no he sido diputado, como el caso de Rodrigo Álvarez,
que fue subsecretario también, que estuvo metido en temas medios complicados ahí y que tiene una historia y que es precisamente lo que yo vengo a disputar. Yo vengo a disputarle ese espacio y quiero ser una alternativa para los magallánicos que sienten que falta alguien de centro en esa área y que si es que yo no viniese a disputar ese espacio quizás no habría nadie que lo hiciera. Entonces ese es el proyecto, venir desde este sector a proponer, a cambiar de forma responsable y ver ahí cuánto apoyo tenemos, cuánta agua en la piscina tenemos. Nosotros creemos que es harta porque hemos recibido mucho apoyo de la gente. Rodolfo, hoy en día, a ver, como está hoy el sistema, como está hoy diseñado el acto eleccionario, uno puede presumir de que con la cantidad de candidatos que hay debería ser lo tradicional. Un candidato tal vez de la centro derecha, un candidato de la centro izquierda y tal vez algún independiente que sean justamente los designados. ¿Crees tú que la gran lucha que tiene la centro derecha y los otros partidos como Evópoli, como Renovación Nacional, es justamente derrotar a Rodrigo Álvarez? ¿Es el candidato más fuerte dentro de la centro derecha? O sea, él no es un candidato de centro derecha, él es un candidato de la derecha dura tradicional. Y yo lo veo a él, claro, o sea, es la persona más conocida. Tú, Pepe, que trabajas en medios, sabes que la dificultad que tenemos nosotros, que somos rostros nuevos, es hacer frente al conocimiento, gente que no nos conoce. O sea, uno acá en la comunidad lo conocen los vecinos, los amigos y los familiares. Claro. Entonces, cuando nosotros nos metemos a trabajar en esto, tenemos cierta dificultad por el nivel de conocimiento. Y en el caso de Rodrigo Álvarez tenemos también dificultades porque es una persona que viene del mundo empresarial, que tiene mucho dinero para hacer campaña, que se ha visto en las portadas, digamos, de todos los medios y de repente eludiendo un poco el debate, porque acá la idea es debatir las ideas y se lo ha visto poco confrontando a otros candidatos. Entonces, sí es el candidato a vencer porque es el candidato más conocido y en eso, y también nosotros como lista tenemos que tratar de lograr ganarle a los que están fuera de la lista. O sea, ahí hay una competencia, por decirlo, doble, porque uno, si es que yo quiero ser constituyente, tengo que ganarle a los que están afuera de la lista y a los que están adentro de la lista. Ahora, mucho se ha criticado, Rodolfo, a la UDI, porque la UDI en general, yo diría que por lo menos el 90% de la UDI votado rechazo, y hoy en día presentan a un candidato en la constituyente. ¿Crees tú que ellos igual tienen la posibilidad de presentar candidatos? ¿Crees tú que deberían haberse marginado este proceso? No, yo ahí quiero ser súper claro. O sea, me parece que decir eso y quienes lo dicen es hasta un poco antidemocrático y no tiene mucho sentido. Es como que si hubiese en una elección presidencial hay 3 candidatos y 2 llegan a segunda vuelta y el que quedó fuera, digamos, que los electores no puedan votar porque votaron por el otro candidato. Y además, para que yo por lo menos mi visión es que el proceso constitucional tiene riesgos también, que es lo que vio la gente que votó rechazo. No fue mi opción. Yo creo que necesitamos cambios y que tenemos que avanzar. La Constitución nos va a poder permitir sentarnos en la mesa y avanzar, pero también veo riesgos. O sea, el nivel de violencia que se ha visto es inusitado y se ha visto, pues, no sé, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente de Bolivia, afuera de donde estaban sesionando los constituyentes, hubo un nivel de violencia donde había muchos heridos, en el proceso llegó a haber muertos, digamos. Entonces, yo creo que nada vale muertos por este tema. Entonces, yo creo que la gente que votó rechazo, que no fue mi opción, vio que había más riesgos que beneficios y en una democracia, bueno, uno tiene derecho a votar lo que quiera. Yo convivo con ambos y encuentro que no encuentro irracional haber votado rechazo. No fue mi opción porque yo creo que tenemos que cambiar las cosas y para partir conversando sobre eso, yo creo que la nueva constitución es un buen punto de partida. Ahora, esta constitución, dijo la gente, queremos partir en hoja en blanco. Quiero conocer hasta alguna de tus propuestas. Ya vamos a entrar a las propuestas de Rodolfo Aricheta, propuestas que yo sé que estás construyendo con la ciudadanía, pero me gustaría saber, a ti en lo particular, ¿qué te gustaría que esté plasmado en la Constitución? Sí, bueno, en primer lugar el tema de la hoja en blanco, yo creo que es cierto, obviamente la Constitución del 80 no podemos reescribir y partir viendo y modificando lo que ya hay, pero sí yo creo que hay aprendizajes institucionales, o sea, hay cosas que han funcionado bien que yo creo que hay que mantener y que pasa con todas las constituciones. O sea,
me parece lo que pasa es que instituciones como el Banco Central, por ejemplo, se nos olvida que a mediados de los 70 hubo un proceso de hiperinflación, Sí. donde la inflación llegó al 1000% siendo conservador, digamos, porque no teníamos un Banco Central independiente o autónomo, como se dice, y eso es una cuestión que yo creo que tenemos que mantener. Ese es un ejemplo, pero todas las constituciones tienen este tipo de aprendizajes institucionales. Por ejemplo, la constitución del 33, de 1833, nos enseñó que parece que no era muy bueno que el Congreso y el presidente tuviesen mucho poder, porque al final terminamos en una guerra civil enfrentado el Parlamento con el presidente, y así la constitución del 25 nos enseñó que era bueno tener una segunda vuelta presidencial, porque, o si no, lo que pasó en el 70 de que salió un presidente con muy pocos votos con un proyecto muy radical. Vamos a las propuestas ahora, Pepe. Sí, pero espérate, un paréntesis, tú me acabas de decir algo muy importante. Claro, yo te vuelvo a repetir, la gente votó eso, pero otro tema es después lo que va a ser la preparación de la nueva constitución. Claro. Tú me acabas de decir claramente, tú eres partidario de dejar algunas cositas de la actual constitución tal vez mejoradas, que están funcionando y que debería seguir en la nueva constitución entonces. Sí, o sea, yo creo que hay instituciones, por ejemplo, el caso de una institución que yo creo que debería seguir, pero con modificaciones, es el Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Cómo lo mejoraría? Oye, ese ha sido el gran tema, Rodolfo. Sí, es un el tema del Tribunal Constitucional. A ver, tú eres abogado, sabes del tema. ¿Cómo tú lo transformarías para que no sea vinculante al gobierno de turno? Ya, bueno, y ahí quiero hacer una pequeña precisión de por qué es bueno tener un Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, y de dónde viene, esto viene a propósito de las violaciones a los derechos humanos del régimen nazi. Se dijo en esa oportunidad, y la institución se creó, porque parece que el Parlamento a veces, por decirlo de alguna manera, se emborracha y toma decisiones que pueden atentar contra las personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, establecer una prohibición de que entren migrantes, que fue lo que trató de hacer Trump en Estados Unidos. Entonces, eso es discriminatorio, y si bien lo puede adoptar el Congreso, está bien que haya un órgano que le diga, oye, compadre, pero en la Constitución dijimos que éramos todos iguales ante la ley, y hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Congreso de California, de un día para otro, declaró el matrimonio homosexual ilícito, y le llegó una cartita a toda la gente. Esto es del 2014, esto no es historia, esto es reciente. Le llegó una cartita a todas las parejas homosexuales diciendo, usted ya no está casado. ¿Y qué hizo la Corte Suprema, que es el que actúa como tribunal constitucional allá? Les dijo, oye, ¿se acuerdan ese documento que se llama Constitución? Nosotros nos pusimos de acuerdo para que nosotros éramos todos iguales ante la ley, entonces el matrimonio tiene que ser igual para todos, y dejaron sin efecto esa ley que había sido adoptada democráticamente. Ahora, ¿cuál es el problema con el Tribunal Constitucional chileno? Que el Tribunal Constitucional chileno, cuando se dice de la tercera cámara, es porque tiene la posibilidad de controlar una ley y decir que es inconstitucional antes de que ésta empiece a regir. Entonces, como que la ataja antes de que empiece a regir. Y eso genera mucha desconfianza en la democracia, porque finalmente, si tú a eso le sumas que la composición del Tribunal Constitucional es casi como el cementerio de elefantes de los partidos políticos, es un tribunal muy politizado que toma decisiones no necesariamente en pos de proteger la Constitución, sino que en términos políticos. Entonces ahí uno ve decisiones que son muy polémicas, y que reformando esa institucionalidad podemos mantener los beneficios y cambiar esta percepción. ¿Cómo lo haría yo? Sí. Sacaría el control preventivo, que se llama, que es esta cuestión de tercera cámara, y que el Tribunal Constitucional pueda actuar una vez que el daño se produce. Eso yo lo cambiaría, y cambiaría el mecanismo de composición del Tribunal Constitucional, porque en otros países llegan los mejores juristas del país, con trayectoria académica, con un respaldo enorme, y son gente respetada. Entonces, yo creo que haciendo estas dos modificaciones podemos avanzar. O sea, perfecto, ya ahí estamos entonces conociendo tu postura en torno a un tema tan polémico. Hoy en día muchos parlamentarios señalan de que este tribunal habría que eliminarlo, incluso han hablado lo más extremo. Yo también pienso que sería bueno una revisión de este tribunal, pero como usted señala, hay que mejorarlo de cierta manera para que sea realmente un aporte, y no eliminar, por ejemplo, leyes de golpe y porrazo. Sí, seguro, y leyes que pueden ser buenas. Si el problema es que este tipo de instituciones, uno se acuerda de ellas cuando no están. Entonces, por ejemplo,
si es que el Congreso se le ocurriera, porque esto ha pasado, como el caso del matrimonio homosexual, que dijera, no, de ahora en adelante los ciudadanos haitianos no tienen acceso a la salud porque son extranjeros. Ahí un tribunal constitucional debería poder decir, oye, ¿te acuerdas que todos los habitantes de la República de Chile habíamos quedado en la Constitución de que eran iguales y la cuestión? Entonces, tiene su utilidad y yo creo que sería un error grande eliminarlo. Eso a mi gusto. Hay que cambiarlo, sí, porque genera mucha desconfianza en nuestra democracia y no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional, en sus orígenes de la Constitución del 80, estaba integrado por miembros designados por el COSENA, que el COSENA era un ente controlado por la dictadura, digamos. Entonces yo creo que eso es importante irlo modificando porque son resabios que van quedando, entonces hay que abrirlo un poco más a ese tribunal y hacer que no tenga tanto poder porque eso genera desconfianza en la democracia. Muy bien, pues hablando esta tarde-noche con Rodolfo Areceta Valeta, él es candidato a la constituyente, para quienes están preguntando a través de redes sociales. Y mira, saludamos a gente que está saludando: Rigoberto Chabol, Jimenilla, María Eugenia Muñoz, doña Roxana, la Gati, la Flor María Ruiz, Susana Villarroel, ¿quién más está? Gloria Antimán, la Betsy Barriento, la Carmen Rulito, Víctor Buenchumán, saludos. Ruth Garrido nos está viendo, don Juan Chicuy, doña Maura Maldonado, Rosa Coy, doña Rosa Soto, Nora Martino y Paola Garnica, Sergio Ruiz, la Lili Herrera. Mira, está el presidente de Bópoli, igual don Ricardo Hernández viendo el programa, Tamara Buenhumán, doña Marcela Vargas, Jessica Ojeda. Bueno, son muchas las personas que están saludando. Bueno. Jimmy, José, Victorina, Sandra, Pablo Vier Contreras te envía saludos. Excelente candidato, dice saludos Pablo también. Vier. Muchas gracias. Jonathan Aguilar, Eduardo Rivas, dice, mira, acá hay una opinión distinta a la tuya. Mira, dice Eduardo, bien, pues sí, Rodolfo, ¿cómo dejar el Tribunal Constitucional? Dice, me parece que es absurdo. Tú dices que lleguen los mejores, ¿y quiénes los eligen? ¿Es el presidente de turno o el Congreso? La pregunta de Eduardo, a tu juicio. Ahí lo que hay que hacer, hay distintas fórmulas, pero no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional son jueces y también hay instituciones que podrían participar de esa designación. O sea, la Corte Suprema podría tener mayor poder de decisión respecto a la composición, podría ser un tribunal con más integrantes también. Hay distintas fórmulas para hacerlo, pero seguro que se puede. O sea, hasta si uno se pone creativo, voy a decir, hasta el servicio civil los podría elegir, digamos, crear un ente autónomo que vea los antecedentes, pero lo que no puede pasar es que sea el cementerio de elefantes de los partidos políticos, porque llega gente que no está capacitada, que viene muy pintada con colores políticos y que... a ver, el Tribunal Constitucional la Constitución es la Constitución política de la República, siempre va a haber un tinte político, si el tema es el prestigio que tengan estas personas. O sea, no sé, era ministro del Tribunal Constitucional fue Viera Gallo, digamos, que no es una persona académicamente impecable ni mucho menos, entonces eso no puede... también han habido buenos ministros, hay que ser justos, pero eso no puede pasar porque al final es una institución que tiene poder y que debiese estar representada por los mejores juristas, que sean capaces de razonar y que no reciban órdenes del presidente o del parlamento de cómo hacer su trabajo. Rodolfo, vamos a tus propuestas. Entremos en materia de tus propuestas. Quiero conocer cuáles son tus sueños, cómo te imaginas el futuro de Chile en unos 30, 40 años más. ¿Y qué estás proponiendo tú para que la gente te dé su confianza el próximo 11 de abril? Sí, primero yo creo que tenemos que empezar a hablar. Una de las cosas que tenemos que empezar a hablar es de nuestro Estado y de cómo está funcionando, digamos. Yo creo que ahí una de las cosas que está detrás del estallido, que es una cuestión que nos tiene a nosotros muy enojados, es esta sensación de que hay ciudadanos de primera categoría que son los que tienen poder económico y político. Ahí hay algo que está funcionando mal en el Estado, claramente, porque si uno se pasa una luz roja, te puedes ir detenido, pero en cambio si un político o un empresario comete un error, bueno, clases de ética o cualquier otra, se la sacan de alguna otra manera, y ahí hay mucha gente involucrada, digamos, políticos de izquierda y de derecha, esto hay que decirlo con toda claridad. Si acá hay y es lo que hemos visto, que empezó con Penta, terminó con SQM, yo creo que por lo menos mi visión, ahí empecé a como
caldearme un poco, como se dice, porque la cuestión es como ya, pues, ¿hasta cuándo? Y eso ha permeado para abajo y no lo hemos podido aplacar, porque son los mismos que están gobernando, no hay un recambio, y al mismo tiempo pasa que uno se equivoca y tiene que pagar. Entonces ahí hay una cuestión que da mucha rabia, y por eso que cuando dicen, bueno, si quiere levántese más temprano, cuando si quiere que le salga más barato el pasaje o lo que sea, da tanta rabia, porque es como, oye, ya, pues, córtala, digamos, o sea, como paremos el deseo de ustedes todos los privilegios que tienen, y cosas concretas que se pueden hablar a este respecto en la Constitución. Bueno, los sueldos de los parlamentarios, por ejemplo, Pepe, ¿tú cuánto? Porque al final ahora se lo fijan ellos, tú, Pepe, ¿cuánto quieres ganar tú? Digamos, entonces, y bueno, uno podría decir lo que ganan ellos, que al final entre asignaciones y todo, que terminan pagando favores políticos, contratando asesores que hacen informes truchos, y un montón de plata, pues una caja pagadora de favores políticos, y eso hay que cortarlo. Si además la misma es tan impresentable esto, que la misma Cámara de Diputados sacó un informe comparando como el poder adquisitivo de cada uno de los parlamentarios de distintos países, y yo estuve en Reino Unido, que es una ciudad cara, y el poder adquisitivo de los parlamentarios chilenos era como el doble. Entonces era como ya, la cuestión es otra de las cosas que genera desconfianza. En esa misma línea de reforma al Estado, otro de los problemas que tenemos es que muchas veces el Estado funciona también como caja pagadora de favores políticos. Entonces hay funcionarios, yo trabajé en un servicio público donde había muy buenos funcionarios, y habían otros que no eran tan buenos y que estaban ahí porque eran amigos de alguien, el tema del pituto, digamos. Y ahí, ¿quién paga? Si ¿quién paga ahí? Bueno, además de uno que a mí me ha pasado que he ido a una pega y no quedo porque queda alguien con mucho peor currículum y queda otra persona, pero ¿quién paga ahí cuando se tiene en el aparato del Estado gente que no hace la pega? Paga la gente las personas como nosotros, que deberíamos estar recibiendo y redistribuyendo esos recursos, o sea, recibirlos. Y lo otro, en esa misma línea, es que, por ejemplo, se habla de subir los impuestos, pero bueno, ¿para qué vamos a subir? O sea, ¿podemos hablar de eso? Sí, podemos hablar de eso. Hay un informe de la OCDE que salió ahora con varias sugerencias que yo creo que deberíamos atender, pero tenemos que concentrarnos en primero cobrar bien los impuestos que tenemos. O sea, el nivel de elusión de los impuestos es gigante, y ahí hay una entidad que es Servicio de Impuestos Internos, que tenemos que modernizarla para que pueda cobrar bien los recursos que los impuestos que ya tenemos, porque podemos subir un montón de impuestos, pero si no los cobramos bien y tampoco los distribuimos bien, bueno, esos impuestos quedan en el camino, en operadores políticos y funcionarios que posiblemente no están haciendo la pega, otros la hacen muy bien, a mí me consta esto porque he trabajado en la universidad y en la fiscalía, pero otros no, y en programas mal evaluados. Entonces, ahora, ese es un problema grande que tenemos. Tú trabajaste en la fiscalía, justamente viste el tema de las colusiones, viste el tema justamente de estos chanchullos políticos que la gente se cansó y que salió a protestar, ¿verdad? Desde octubre del 2019 en adelante. También me gustaría saber cuál es también la autocrítica tuya por parte de donde trabajaste, de la misma fiscalía, especialmente con las demoras tal vez en las sanciones, en los fallos, con estas sanciones también después ridículas, por ejemplo, como que van a hacer clase de ética, o las propuestas para los grandes empresarios, que son los perdonazos también de los impuestos. Pues también genera molestia en la gente. Pero por supuesto. Hay denuncias y las sanciones, por ejemplo, no son pagadas por los políticos corruptos en la cárcel, con excepción de un parlamentario, un ex parlamentario que está preso. Que es prácticamente porque le hicieron la cama a los otros parlamentarios, y ahí había que sacrificar a uno y como se dice en la calle, se lo echaron nomás. Por eso que te pregunto, ¿cómo tú mejorarías también la fiscalía económica? Sí, yo creo que ahí hay que tener claro varias cosas. Que la Fiscalía Nacional Económica, cuando yo entré, no tenía facultades, pues ahora tiene más, pues, pero nosotros para hacer un allanamiento, por ejemplo, para entrar cuando uno ya tenía información y sacar los computadores, por ejemplo, que es un procedimiento habitual que se hace cuando uno ve que una empresa se está coludiendo, antes no estaban las facultades, pues entonces uno era ridículo, porque uno casi que le tocaba la puerta y le decía, hola, ¿lo puedo allanar? Y obviamente ahí escondían todo, y las facultades de la Fiscalía Nacional Económica se han ido incrementando, y el 2016 hubo una gran reforma que, por ejemplo, ahora permite sancionar con pena de cárcel la colusión. Lo que pasa es que ahora no ha entrado ningún caso
que sea sancionable o están en investigación, todavía no se ha pedido pena de cárcel para ninguno, pero han ido incrementándose las sanciones y hay cosas que se pueden hacer además. Por ejemplo, en otros países, y acá me estoy saliendo un poco del marco constitucional, porque la Constitución, estoy hablando un poco de mi experiencia respecto a ese tema, que yo sé que, eso es lo que quiero conocer. Las personas que nos escuchan, sí, sí. Ahí se pueden hacer varias cosas, pues porque, por ejemplo, el problema de la colusión es que es muy difícil de pillar, porque los ejecutivos jugando golf, de palabra acuerdan los precios o las licitaciones, oye, tú andas para la licitación allá, tú andas para la licitación de allá, ofrécete este precio, son acuerdos de palabra, entonces son muy difíciles de probar en un tribunal. Y hay distintas herramientas para hacer eso, por ejemplo ahora, que es como la del acusete, que es como se han comprobado los casos de colusión últimamente, que las empresas, una de las empresas que se coludió, cuando empieza a ver que la fiscalía está investigando, va y acusa y se exime de la sanción. Y la otra queda como culpable y paga la multa. Eso es porque es muy difícil pillarlo. Pero otra cosa que se podría hacer y que no se hace es darle incentivos a los trabajadores de las empresas para que denuncien. Y eso se hace afuera y es una cuestión que ha resultado muy bien. Y además viene porque uno le da un beneficio económico a la persona para que denuncie que hay colusión y que entregue los antecedentes, porque la colusión es muy grave, es una cuestión que afecta primero la credibilidad en el sistema completo, ¿sí? O sea, cuando uno ve empresas coludidas, la credibilidad en el sistema, o sea, los piedrazos a las farmacias eran una cuestión brutal porque se ve afectada la fe pública de tal manera que nosotros ya empezamos a desconfiar del sistema entero, y bueno, y sin decir que acordar precios de alimentos básicos como el pollo, el confort, nos pega a todos de una manera brutal. Es mucha la plata que uno pierde y mucha la que ganan ellos. El nivel de gravedad del crimen de colusión es una cuestión que tenemos que sopesar y darle más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Hay, a tu juicio, en Magallanes, por ejemplo, el gran comercio? Porque acá estoy leyendo. Bueno, mira, escúchame. Rodolfo, acá hay una persona que se identifica con el nombre, me imagino, de una empresa mecánica automotriz. Y para él, por ejemplo, la zona franca, una especie de colusión. Ya. Para tu juicio, ¿en Magallanes el comercio está coludido? Mira, yo acá, y lo voy a enlazar con el segundo punto que yo propongo, que es descentralización. Perfecto. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica está en Santiago, investiga, o sea, nosotros cuando trabajamos allá era en Santiago, y acá no hay nadie investigando cuestiones de colusión, y uno para llevar una demanda de colusión tiene que hacerlo en Santiago o en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia o ante la Fiscalía Nacional Económica, y eso es muy costoso. Eso es muy costoso para los magallánicos, porque todos sabemos cuánto sale un pasaje, tienes que contratar a un abogado allá, y una infinidad de cuestiones. Yo no sería muy responsable de mi parte decir que hay colusión acá, pero o sea, en las licitaciones eso habría que mirarlo, porque las empresas que se presentan son pocas, a las licitaciones va una para allá y la otra para allá, y el tema de la zona franca es un tema complejo porque ahí tenemos supuestamente no hay IVA y uno ve los precios más o menos parecidos en todos lados, y eso al menos debiese encender una luz de alarma. Y acá nos pega de nuevo el centralismo, porque acá no hay nadie que se dedique a eso, y al mismo tiempo no están las autoridades encargadas de perseguir esos delitos acá. Entonces, llevarlos a Santiago es muy caro. Entonces, claro, ahí mezclamos dos temas, que es el tema de los abusos del poder económico con el centralismo que vivimos acá. Nosotros fuimos a Porvenir, bueno, y ahí me salto un poco al tema de descentralización de lleno, porque los problemas que hay allá son de conectividad. Por ejemplo, una persona que tiene que venir desde Porvenir a hacer un trámite de Punta Arenas son 2 horas por lo menos, y si vamos a hablar de dignidad, bueno, deberíamos empezar por ahí, como una persona por abrir una cuenta corriente, como la barcaza sale a las 2 de allá, la persona no llega a hacer el trámite, y la barcaza sale de Punta Arenas a Porvenir a las 9, entonces tampoco alcanza a volverse a hacer el trámite en la mañana. Entonces, bueno, y eso vinculado con el tema de la Fiscalía Nacional Económica también. O sea, acá no hay ninguna persona, ningún abogado investigando cómo se está dando la colusión acá, que, como te digo, en mercados tan pequeñitos, donde hay tan pocas empresas, eso es muy probable que suceda. Sobre todo si es que no hay nadie mirando, si no hay nadie fiscalizando. Tampoco hay mucha cultura acá, como no se sanciona. La única empresa que ha sido sancionada fue DAP en los 90, por ejemplo,
que una denuncia que no tiene nada que ver con corrupción. Claro, un caso de dumping que fue distinto. Claro, una cuestión distinta. Claro. Pero a lo que voy es que, claro, cuando la gente cuando no hay ningún tipo de control, las personas y los empresarios se relajan, pues entonces. Sí, pero al final DAP salió muy fortalecida después con los años y demostró que también una empresa regional o de región puede volar los cielos. Pues ahí, acuérdate que en su tiempo LAN fijaba los valores, estaba la DECO en ese tiempo y le hicieron la guerra a DAP. Sí, eso tenía que ver, con eso tenía que ver la denuncia, de hecho. A lo que voy es que hay muchas veces pasa por desconocimiento, o sea, la gente dice, yo me acuerdo de un amigo que vendía tractores y me dice, no, nos juntamos todos en el hotel a hablar, y eso yo le dije, oye, eso no lo pueden hacer porque es muy sospechoso que gente, empresarios que compiten, se supone, se junten en un hotel a conversar, que obvio que hablan de los precios. Y eso un abogado que se dedique a esto, lo primero que le diría es, oye, no puedes estar con tu competidor en ningún lado, porque eso es un antecedente que va a usar la Fiscalía para hacerlo, y un antecedente fuerte. Porque tú no deberías hacer eso porque es medio obvio que se hablan de los precios. Entonces, bueno, y si de nuevo volviendo al centralismo, si es que el ente fiscalizador no está acá, uno, hay poca cultura, entonces los empresarios lo hacen, y dos, como no hay sanciones, más fácil todavía. Entonces ahí volvemos al centralismo. Y ahí también hay una pega que tenemos que hacer que tiene que ver con la constitución de descentralizar el país y hacer que estas instituciones puedan llegar a la región. De hecho, antes, esto se reformó por ahí por los 90, pero antes sí existía, no existía ni el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, y la Fiscalía existía en una forma incipiente, pero habían comisiones de libre competencia en todas las regiones y eso se eliminó. Y a mí me parece que deberían volver a existir porque los atentados contra la libre competencia están en todos lados. Eso en todos lados. Exactamente. Oye, Rodolfo, mira, estamos llegando al término de esta, espero, primera de muchas entrevistas con el transcurso de los días. Pero ha sido muy interesante conocer tu punto de vista, sin duda, y me gustaría preguntarte al final, ¿cómo vas a orientar tu campaña? ¿Cuál es tu idea? ¿Vas a hacer puerta a puerta? Sabemos que estamos en un tiempo complicado que es de pandemia. ¿De qué manera esperas llegar a los vecinos? Bueno, nosotros ya empezamos, la lanzamos la campaña el viernes, y decidimos hacer un punto fuerte, decir como con voz potente que nosotros estamos comprometidos con la descentralización y con las necesidades de los vecinos de las comunas más aisladas, porque claro, el político más tradicional, como calcula todo en votos, no necesariamente va para allá, porque son comunas pequeñas que tienen pocos votantes, y ya hemos estado hablando con los vecinos. Por suerte ha habido buena reacción, hemos recibido, me da la impresión de que los vecinos quieren ver caras nuevas, entonces independiente un poco del partido, porque a mí me han preguntado, y hoy súper bien, como qué bueno que te involucres, porque acá también, para nosotros que no vivimos de esto y que venimos de otro mundo, también hay un costo. Nosotros, uno lo hace por responsabilidad, porque uno obtuvo, y en mi caso, una beca, y a mí me interesa el servicio público, por eso trabajar en la Fiscalía, pero también tiene costos, pero no se comparan con el honor que sería representar a la región en la convención. Pero sí, estamos escuchando a los vecinos. Mañana salimos a la calle, vamos a hacer puerta a puerta con todas las medidas de seguridad por el tema del COVID, y bueno, y también dispuestos a escuchar, si nosotros no las sabemos todas. Yo estudié Derecho Constitucional, pero eso es la mitad de la cuestión nomás. La Constitución la vive la gente, la vivimos todos en realidad en la calle, y eso hay que complementar el conocimiento con la vivencia de las personas. Y mañana a partir de mañana, bueno, ya hemos estado haciéndolo, pero como lanzamos el viernes como más oficialmente, vamos a estar conversando con los vecinos, el mensaje que yo les quiero pasar es como que nosotros estamos muy abiertos, que se acerquen a nosotros, que nos escriban. Nosotros queremos escuchar, queremos ver, saber cuáles son las vivencias y las cosas que ellos quieren que llevemos a una asamblea constituyente o convención constitucional en caso de ser electos. Nosotros estamos acá para escuchar,
para presentar un proyecto político distinto. Queremos renovar la política y eso pasa por escuchar, porque uno, o si no, no se puede quedar en los libros, y eso es lo que hemos venido haciendo, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Obviamente vamos a ser muy respetuosos, hay gente que está asustada con el COVID, entonces vamos a ser muy respetuosos también de eso, y vamos a tomar nosotros las medidas sanitarias para no poner en riesgo a la gente y no a nosotros mismos. Entonces el llamado es eso, mírennos, apóyennos, compárennos con los demás candidatos. Nuestras propuestas están ahí en las redes sociales, están los links, compárennos, exíjannos a nosotros, tener las propuestas arriba, porque acá si no uno se pone a hablar cualquier cosa, digamos. Las propuestas arriba, exíjannos, pregúntenos. Nosotros estamos, o por lo menos nosotros, cuando hablo nosotros digo mi equipo y yo, que somos en general casi todos independientes. Perfecto. Queremos colaborar, venimos a darle una cara nueva, a presentarnos como alternativa, porque, o si no, si nosotros no tomamos esta responsabilidad, siguen los mismos de siempre y la cosa no cambia. Perfecto. Rodolfo Arecheta Valeta, muchas gracias por estar junto a nosotros esta tarde acá en Pepe Noticias Comunicaciones. Un saludo a tu equipo y muchas gracias por haber compartido esta entrevista. No, muchas gracias a ti por el espacio. Como te digo, nosotros somos pequeños, no tenemos de repente los recursos que tienen las otras candidaturas, así que cualquier espacio se agradece, y feliz de estar acá de nuevo cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, un saludo a la gente también que nos escucha y de nuevo, llamado a seguirnos en las redes sociales, a preguntarnos, a exigirnos, porque nosotros estamos con todas las ganas de hacer las cosas bien. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, nosotros nos despedimos a esta hora junto a Rodolfo, y a las 20 horas volvemos con otro entrevistado. Vamos a estar con el candidato a alcalde por la ciudad de Punta Arenas, el profesor Luis Legaza. Muchas gracias, nos encontramos en cualquier momento. Gracias.